buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi querido amigo Antón Barreneche? Desde la ciudad de Alvear, en la provincia de Corrientes, ¿no es así? Buenas noches, Thor, desde Alvear, Corrientes, esperando con mucho gusto esta charla. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un absoluto placer. Aparte que sos amigo del presidente, no podemos menos que estar más que satisfechos de encontrarnos con un artista que, a diferencia de lo que es, diría yo, el inmenso 80 o 90% de la comunidad artística argentina, no está enrolado en la izquierda, notablemente, lo cual es algo muy bueno, pero vamos a darle un poquito de consistencia formal a esto antes de arrancar así tan violentamente con la conversación. Como decíamos, viernes 15 de mayo de 2020, año de la Gran Peste, y desde la ciudad de Corrientes, en la República Argentina, estamos iniciando otra edición más del Conversando con el Club de la Libertad. Quien les habla, Thor Shane, uno de los directores del Club de la Libertad, está felizmente en contacto en este momento con el señor Antón Barreneche, correntino desde la ciudad de Alvear, en la provincia de Corrientes, que está disfrutando de un otoño pandémico en aquella parte de nuestra provincia. Él es, entre otras cosas, principalmente artista, principalmente pintor, pero vamos a dejar que él mismo se presente ante toda la audiencia, así relatamos un poquito de qué se trata todo esto. Y justamente veo que te has buscado un marco apropiado para la situación. Contanos, Antón, contale a la gente cómo es tu historia, quién sos, dónde estás. Bueno, muchas gracias, Thor. Eh, Ante todo quisiera agradecer la invitación y reconocer públicamente el trabajo que hace el Club de la Libertad de Corrientes, que nació hace tantos años con una experiencia que me encantó, el diario que tenía Alberto Medina Méndez en Corrientes, Corrientes Opina, que después se diseminó con otros nombres. Eso fue una experiencia que yo jamás me hubiera imaginado que podría tener el éxito que tuvo. Porque todos de alguna manera pensamos que no te metas, no hagas, no digas, total, la gente no le importa. Sin embargo, a partir de esa experiencia, que fue realmente increíble para mí, aprendí que uno puede disentir respetuosamente, amablemente, seguir siendo amigo incluso de las personas que están en las antípodas filosóficas. Es Es decir, cierto. eso me parece fundacional, me parece fundamental y me parece que es el gran desafío que tenemos en nuestro país. Aprender a disentir, defender apasionadamente las ideas. No pasa nada si no coincidimos. No tenemos por qué coincidir absolutamente en todo. Y todos salimos fortalecidos de ese diario Corriente Opina, que la verdad que lo extraño porque era un ejercicio mental, un ejercicio filosófico. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, sin ningún Ah, problema. eh, fue una experiencia increíble, increíble. Y bueno, yo en realidad nací en Mercedes Corrientes, después por Cuna de una... próceres correntinos, cuna de próceres correntinos. Exactamente. Después viví algunos años en una isla que está al norte de Corrientes, porque mi familia se trasladó ahí por un emprendimiento que tuvo mi padre en la isla de Apipé Grande, Ujú. concretamente en San Antonio. Y después mi vida ya transcurrió en la provincia de Entre Ríos, donde hice los últimos años de la escuela primaria y la secundaria. Pero bueno, la pintura siempre fue mi verdadera pasión, mi verdadero gusto. Y de alguna manera nunca encontré los profesores con los que pudiera formarme. Hasta que hace algunos años tuve la suerte de encontrar profesores y estoy como más volcado y más dedicado a la pintura principalmente. Qué bien. Hay una parte de tu historia, tengo entendido, que transcurre por la ciudad de New Hampshire, ¿puede ser? Bueno, sí, sí, mi vida está muy relacionada a
a un sector de Estados Unidos que queda en el norte, que se conoce normalmente como New England, que son los estados que están al norte de Boston, Los New estados Hampshire, fundacionales. sí, ya lo creo, donde nació la historia, donde nació Estados Unidos como Exactamente. rebelión. Y bueno, porque por esas circunstancias de la computación y de Internet, de tanto mirar videos de YouTube de pintores, hacía siempre algún comentario, me gusta, era eso mi comentario nada más, hasta que un día recibí la invitación para ir a una de estas clases y bueno, desde entonces he ido un par de veces a perfeccionarme y algo de mi trabajo también se expone en esa zona. Muy bueno. Estoy, Más adelante en la charla quisiera tocar nuevamente el tema New Hampshire porque no sé si mucha gente conoce esa historia acá, pero es el Free State o es el proyecto de Free State en los Estados Unidos. Es donde hay una comunidad muy grande de libertarios que hacen todo lo posible para que New Hampshire se convierta en un estado realmente libre, realmente libertario en los Estados Unidos. Vos debes tener bastante información al respecto y es una parte del tema que quisiera tocar más adelante. Eh, Tu vida como artista, tu vida como pintor, he visto que tenés afición por varias técnicas. Hay un cuadro que has tenido el gusto, el muy buen gusto de regalárselo a Alberto, es un óleo que tiene él en su casa. He visto cosas fotografiadas tuyas en tus páginas en Facebook. Veo que sos aficionado a la acuarela también. ¿Cuál es, diría vos, tu ámbito dentro de la pintura? bueno, mi sueño, mi idea final es dedicarme al óleo, porque las grandes historias, los grandes sueños, las grandes ideas y los grandes actos de los héroes se plasman en óleo. Pero por una cuestión de tiempo y de rapidez, muchas veces uno dispone solo de 2 horas y en esas 2 horas solamente se puede hacer acuarela. Es casi en mi caso al menos, la acuarela es nada más que un estadio para focalizarme finalmente en el óleo. Sí, o Fantástico. sea que hoy, No, no digo, la acuarela aparte tiene cultores muy importantes. Trabajar, no he visto que tenga muchos trabajos en aguada, pero sí utilizas la acuarela como base sí, de lo que sería tu impronta, que evidentemente quiere tender hacia la historia del óleo. Eh, Contanos un poco sobre ese cuadro que tenés ahí de fondo, para que la gente tenga una idea de qué se trata eso. bueno, esto es una foto, no es mío, es simplemente una foto de Atlas sosteniendo al mundo sobre sus espaldas en Rockefeller Center en la Quinta Avenida de Nueva York y es una imagen muy importante, perdón, es una imagen muy importante porque de alguna manera mi vida cambió tras haber leído algunos libros de Ayn Rand. Eh, leí todos los libros de Ayn Rand y este libro en particular es una alegoría o una metáfora de Atlas Shrugged, uno de los libros más conocidos de esta filósofa. Aunque a La mí rebelión de personalmente, Atlas. por el lado artístico, me impresionó más y lo leí más cantidad de veces en inglés y en español, a The Fountainhead o eh, el otro libro de Ayn Rand que trata de la vida del arquitecto Howard Roark, El manantial, no me salió. De manantial, sí. ¿Considerás a esta altura del partido que sos un objetivista influenciado por Ayn Rand? Sí, sí. No, si bien no estoy muy al tanto de poner etiquetas a todo, incluso creo que Bien. en estos años he visto que etiquetar tanto a las personas no hace más que dividirnos. Entonces, el exceso de etiquetas hace que muchos amantes de la libertad se retiren de otras personas que valoran la libertad por esa obsesión por poner etiquetas y etiquetas. De Estoy muy de manera que yo acuerdo.
Muy, muy de acuerdo realmente. Se tribalizan los ambientes y inclusive, claro, inclusive dentro mismo del, a ver, tenemos liberales clásicos, libertarios, paleolibertarios, objetivistas, y no es tan así la cuestión. En realidad, yo creo que lo esencial aquí es darse cuenta que la libertad es lo que uno aprecia y necesita disfrutar, la posibilidad de ser uno mismo, no solamente de darse los gustos de ser uno mismo, sino que tenés la posibilidad de que no te estén molestando en el modelo que estamos acostumbrados a tener que soportar en esta parte del mundo. Pero bueno, contanos, en este momento estás en Alvear, obviamente, que es tu ciudad. ¿Cómo estás pasando estas épocas de enclaustramiento, pandemia? Cómo se pasa todo eso en la ciudad de Alvear, en Corrientes? Muy bien, muy tranquilo. Esta es una ciudad muy chiquita, muy rural. Acá realmente no hay un gran conglomerado de personas. O sea que está todo muy controlado, muy bien y muy tranquilo realmente. No hubieron casos, felizmente. Y pienso que va a seguir así, porque es una ciudad muy chiquita y muy linda, a la que estoy Es muy agradecido de ciertamente, vivir desde hace tantos años. es ciertamente muy bonita, muy, muy linda esa parte de la ciudad, perdón, de la provincia, es muy bonita, sobre la costa del Uruguay. Es realmente importante el nivel de paz y tranquilidad que tiene ese sector de la provincia. Nosotros tenemos uno de nuestros directores, el, no en Alvear, es más bien un tatacuense, Carlitos Moratorio, está en Tatacoa, y, y el tipo de vida que lleva ahí, bucólica, digamos, es notable. Hay toda una historia fotográfica de su vida en Tatacoa que este, calculo que en algún momento será parte de algún importante libro que refiera a la historia del Club de la Libertad. Pero bueno, dejando las anécdotas de lado, lo Y conocés a el Carlitos. otro, hace 2 o 3 meses fui a hacer el service al auto a una ciudad muy cercana, a 15 kilómetros, que es La Cruz, una ciudad más Excelente. antigua, jesuítica. Sí, 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 sí. Parte de la Y bueno, el lugar donde hacían el service queda en la avenida Carlos Moratorio. No, no sé si es Carlos Moratorio. Bueno, es el padre de Carlos Moratorio, que fue nuestro gran campeón olímpico, ¿no? Así que Claro, siempre muy recordado y valorado en la cruz. qué grande. Saqué una foto y se la mandé a Carlos y lo publiqué en mi Facebook porque me pareció muy interesante el reconocimiento. En general los argentinos no somos muy de reconocer abiertamente y en la cruz está muy presente el recuerdo del coronel Moratorio, el olímpico le dicen. Qué formidable. Qué buen dato para tenerlo presente esto. Contame, Antón, eh, tu vida hacia el lado de lo artístico es como le puede haber ocurrido a un montón de gente que siente el despertar de esa otra persona que uno lleva adentro como artista. Eh, pero lo notable, lo comentaba yo en un principio, es que seas siendo parte de lo que es la comunidad artística argentina, no estés definitivamente enrolado en la izquierda, que es el lugar común para el arte argentino. ¿A qué se debió en algún momento tu llegada hacia...? Porque, digo, uno no nace en el liberalismo, uno no nace libertario, uno se convierte en libertario, uno se da cuenta que su manera de pensar está del lado de la libertad y uno asume su rol de libertario. ¿En qué momento te ocurrió ese vuelco, Antón? Bueno, yo realmente siempre estuve de ese lado, digamos, porque filosóficamente en casa siempre se leyó, en la casa de mis padres siempre se leyó la prensa, siempre lo leí de chico a Manfred Schoffel, a Iglesias Sí. Rouco, tenía la otra campana de todo. Y el arte siempre lo vi como otra puerta que no tenía nada que ver filosóficamente con las ideas de la libertad. Pero comprendo perfectamente tu pregunta. Y creo que esa gran puerta que la izquierda
les abre amorosamente a los artistas, empieza, por supuesto que en la escuela secundaria, donde fuimos todos, y luego en las universidades argentinas, que es un verdadero caldo de cultivo de gente más focalizada hacia las ideas izquierdistas, porque son las ideas más cómodas, rápidas. Es más fácil ser más bueno rápidamente siendo de izquierda. No olvidemos que las ideas más focalizadas en los derechos individuales absolutos son ideas que hay que aprender a masticarlas, a digerirlas, a entenderlas. De alguna manera son contraintuitivas, como dijo alguna vez Eduardo Martí en alguna charla que fui a escucharlo. Y ahí me di cuenta de por qué es más difícil, de por qué menos gente está de nuestro lado, de por qué no hay tantos artistas que estén más hacia la derecha. Realmente es un esfuerzo intelectual que hay que hacer. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. La gente quiere descansar más, dormir más, vender más, y se vende más seguramente siendo un poco más tirado a la izquierda que hacia el otro sector. Principalmente se le vende mucho más fácilmente al gobierno o a la política, ciertamente, porque, digamos, no existiría un formato de izquierda sin existir el Estado. Esencialmente, la izquierda es estatista. Entonces, cuando la gente que tiene una vocación menos acendrada en el esfuerzo, en el trabajo, en la necesidad del perfeccionamiento, hay una cuestión que notablemente ocurre en este país que tiene que ver con la palabra disciplina. La disciplina, yo considero, y calculo que todos los que entendemos la libertad la entendemos perfectamente, es una virtud absolutamente necesaria para la evolución del individuo. La disciplina que nace desde adentro de uno, esa disciplina que te hace todos los días buscar un poco más de perfección, buscar un mayor esfuerzo, ponerte una meta hacia la cual llegar. Vos lo sabés, ningún gran artista se ha hecho a partir solamente del talento. Generalmente hay un 90% de esfuerzo y de trabajo y de evolución necesario. Y eso viene del lado de la palabra disciplina, que tan vilipendiada es en esta parte del mundo justamente por la izquierda. Coincido plenamente, Thor, pero además hay algo mucho más interesante que hay que tener en cuenta. Todos estos sistemas de izquierda no solo premian económicamente a los artistas, sino que valoran el arte y lo usan como un instrumento más. Pensemos en todas las pinturas que usaron en Rusia para exaltar al líder. Pensemos en todas las pinturas de todos los grandes dictadores, han usado a los artistas en provecho propio. Por supuesto que fueron generosos con su pago y eso hace parte de que la rueda siga girando, pero se han avivado y los han usado bien, para su provecho. No los usaron bien, pero los usaron para imprimir sus ideas de que el Estado debe darte todo, incluso la casa y la felicidad. Esa idea es mucho más fácil de impactar con la ayuda de los artistas. Es cierto, es cierto. La propaganda siempre ha hecho muy buen uso de las artes. Ahora, hay una cuestión, deja de ser un arte libre, pasa a ser un arte rentado, pasa a ser un arte donde el pensamiento está puesto por otra parte que no es la del individuo, sino que es justamente el Estado el que ve reflejado su pensamiento, su doctrina, su ideal o su ideología a partir del arte del artista. Todo esto está muy bien explicado y es apasionante en los diálogos que tiene Ellsworth Moulton Toohey, uno de los personajes malignos del Manantial, donde le explica a Peter Keating o algún otro artista, no recuerdo el nombre ahora, probablemente a Mike, que era el artista que contrataba al arquitecto Howard Roark para sus casas más importantes. Él le explicaba cómo debía manejar la mente de los artistas para
y cómo el Estado o algunos influyentes del Estado, porque el Estado siempre tiene uno, dos, tres cabezas o cerebros que son los que indican el camino a seguir. Entonces esta parte es magistralmente reflejada en ese libro, ¿no? Por supuesto que la autora cuando escribió eso tenía vallas y tenía experiencia porque su propia familia tuvo que sufrir todo eso en su Rusia natal, ¿no? Obviamente que sí. Y contame, Antón, ¿cómo ves la evolución de estos últimos años así como comentabas la evolución de lo que fue el camino de Alberto desde esa Corrientes Opina hacia el Club de la Libertad, ¿cómo has visto la evolución de estos años en el libertarismo argentino desde Alvear? Bueno, yo pienso que Corrientes es naturalmente rebelde y tiene cierta filosofía liberal. Te mencionaba hace unos minutos que siendo muy niño yo vivía en la isla de Apipé Grande al norte de Corrientes. Sí, sí. Y yo tendría 6, 7, 8 años. Sin embargo, recuerdo un chamamé que después no sé si lo volví a encontrar. Quizás, sos correntino, ¿no, Thor? Sí, 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 soy. Nacido y criado, nadie me cree, pero bueno, soy nacido y criado acá. Exacto. Bueno, en Apipé se escuchaba un chamamé muy lindo que era así. El yacaré es un bicho inofensivo, pero no le pises la cola, se puede enfurecer. Bueno, una cosa de niño que yo escuchaba en Apipé. Y después cuando veo la famosa bandera de Perdón, Texas, perdón, me encantó. Ahora entiendo por qué te dedicaste a la pintura, pero nada. bueno, Perdón. en New Hampshire, sí, yo coincido. En New Hampshire uno ve todas las motos con esa bandera, con la cobra a punto de morder, enroscada, dice, Don't tread on me. Don't tread on me. Es decir, a mí como artista, como pintor, digo, pero yo a esto lo conozco, si es lo que yo escuchaba en Apipé Grande. Es el yacaré. Es decir, la naturaleza humana, el corazón, la filosofía, las ansias de libertad que tenemos, el fuego sagrado, termina siendo lo mismo en un lugar tan pequeño como Apipé y la bandera que uno la ve en ese sector, por lo menos, que es el único que yo frecuento, de New Hampshire y de Maine. Son dos puntos totalmente disímiles, distintos en el globo terráqueo, pero entendamos, la libertad individual es una sola. Sin embargo, es la esencia humana. La esencia humana es libre por naturaleza y busca su libertad todo el tiempo. Acá no es una cuestión de que alguien dice, ay, ustedes tienen que ser liberales y esta es la bandera que es muy bonita. Para nosotros los correntinos es algo que lo escuchamos toda la vida. Es decir, a mí me divierten y les cuento la historia a mis colegas pintores de New Hampshire y se quedan asombrados realmente porque de alguna manera piensan que son los que inventaron que usan la bandera de esta clase, la famosa bandera del almirante Hansen, que la hizo creo que en la época de Washington, si no recuerdo. Es decir, que cuando uno tiene las antenas disponibles y alertas, se empiezan a ver algunos paralelismos que ocurren en todos los lugares del mundo y seguramente en otros lugares del mundo debe ocurrir lo mismo. Tendrán otra bandera con otra música, con otra canción que digan más o menos lo mismo. Bueno, yo te había preguntado, o sea, en algún momento nos fuimos para la música y todo lo demás, pero estamos relatando de tu pasado en la isla de Apipé y la pregunta venía desde ese punto, ¿cómo has visto la evolución en estos últimos años del pensamiento libertario? O sea, que es algo que uno no quisiera ponerlo en estas palabras, pero hay una tendencia, no una moda, hay una tendencia notable de la gente, principalmente de la juventud, gracias a Dios, a que ya va siendo tiempo de pensar de una maldita vez, ¿por qué
siendo Argentina lo que es, habiendo estado por arriba de los Estados Unidos en algún momento como, como estándar de vida, ¿cómo puede ser que hayamos caído a la posición en la que estamos hoy? ¿A qué se debe? Entonces la gente joven, digamos, que está haciéndose un espacio para primordialmente pensar, y que eso es una de las funciones que tiene el Club de la Libertad, darle las herramientas para que la gente piense. ¿Cómo lo estás viendo vos eso en estos últimos tiempos? Bueno, yo creo que hubo filosóficamente un gran avance en ese sentido. No solo por el gran trabajo del Club de la Libertad y de Alberto Medinamente y el diario Corrientes Opina, sino porque hay gente que sale más en la tele. Estoy Claro, pensando en Milei, en Echevarne, en gente que por uno ve. supuesto, por supuesto. Y el gran sabor amargo que queda es que todo lo que nos pasa fue por distracciones que hemos tenido en su momento y que no hemos tenido la capacidad de defenderla filosóficamente. ¿Qué sé yo? Se me ocurre pensar ahora en este momento. Cuando al señor Figueroa Alcorta se le ocurre expropiar el subsuelo, creo que fue en el año 1913 o 1915, ¿no? Nadie puso el grito en el cielo. Sin embargo, se estaba quedando con algo tan sagrado como la propiedad privada. Si hablamos del valor que tienen la propiedad privada, el derecho a la vida, el derecho a la búsqueda de la felicidad, el derecho a decir lo que uno piensa, incluso ofendiendo a los demás. Y este señor viene y nos quita el subsuelo. Digo, ahí hay una distracción muy grosera. Hubiera pasado esto en otros lugares donde valoran la propiedad privada y tienen jueces que respetan y hacen valer los derechos individuales absolutos como la propiedad privada. Quizás no. Sin embargo, acá no sé por qué hubo una distracción total y se perdió. Incluso le dimos a este señor el nombre de una avenida. Después se me ocurre pensar en cómo se perdió, por ejemplo, la autonomía del Banco Central Claro. en el año, creo que 40 y pico tal vez, Sí, cuando el sí. señor Sosa era vicepresidente de Farrell y lo deja atado al Poder Ejecutivo y nadie puso el grito en el cielo. Estábamos perdiendo nuestra moneda. Entonces, So excusa de nacionalizar la moneda, todo lo contrario. La excusa era simplemente la soberanía y bla, 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 lo que siempre pasa por todos ahí, los derechos individuales absolutos caen siempre por de la misma manera. por una noble idea, por alguna idea altruista, y en ese momento todos aplauden y todos dicen que sí. Pero si uno mira los resultados de esa acción, no sé, 30 años después, se ven las consecuencias claramente. Sin embargo, la gente no está dispuesta a hacer ese esfuerzo intelectual y decir, nosotros perdimos el subsuelo, por supuesto que va a pasar esto. Perdimos la moneda en el 40 y pico, cuando Perón dijo necesito plata para hacer política. Y la perdimos y nadie dijo nada. Y así vamos perdiendo los derechos individuales absolutos y nos quejamos 30 años después. Pero no tenemos la capacidad para mirar lo que ocurrió 60 años atrás, 80 años atrás. Totalmente cierto. Eh, Sí. contame, Antón, eh, ¿cómo ves esto no es tratando de hacer premonición, pero ¿cómo ves la salida de esta pandemia que nos está afectando tan gravemente a todos, no solamente a los argentinos, como ya ha afectado gravemente a todo el mundo, principalmente en lo económico? Eso es algo que nosotros venimos diciendo desde un principio, porque ahora recién se están dando cuenta muchos. Eh, ¿cómo, ¿Qué expectativa tenés vos a partir de esta pandemia para de acá a un futuro? Bueno, creo que para contestar esa pregunta hay que tener en cuenta una frase que creo que se le escapó al presidente Fernández hace 15 días, o si no fue una gaffe imperdonable, no, se le escapó una palabra y dijo,
dijo algo así como, uy, qué suerte que me tuvieron, qué suerte que estoy yo al frente de esto para poder manejar la pandemia. Es decir, él usó la frase, literal, qué suerte que estoy yo para poder manejar esta pandemia. Y la frase era un poquito más larga. Es decir, él, el presidente Fernández, sin esta pandemia estaría totalmente deslucido y le está sacando un fuerte provecho de un rédito político, porque todos sus ropajes están vestidos de tapaboca y pandemia. Y detrás de esa disfraz, no, detrás de ese ropaje de pandemia, creo que no hay demasiado más. Entonces, quizás esta pandemia se estire porque después van a aparecer más casos y más casos y más casos, y va a ser como una historia que nunca finaliza. Yo no me imagino en las condiciones actuales cómo podría ser para ser presidente Fernández para salir de la pandemia, porque el día que salgamos de la pandemia oficialmente, vamos a descubrir que el rey está desnudo, por usar la frase, y que bueno, que el dólar está a este valor y no hay tanta libertad para retirar los depósitos y, en fin, sería todo mucho más visible. O Y sea que que mientras tanto, no lo veo tan inmediato a la salida de la pandemia. no, y que mientras tanto encima aparte han aprovechado esta maravillosa oportunidad que han tenido para empezar a hacer desaparecer causas. Ya la oficina anticorrupción simplemente decide y define, no vamos a hacer más parte contra la expresidente porque no vemos que eso tenga algún sentido, simplemente consideran que el caso Tesur no tiene sentido, que el caso Sauces, los Sauces no tienen más sentido, y así simplemente van desapareciendo las causas, mientras nosotros seguimos preocupados por si la pandemia se extiende o no todavía. Sí, y Eh, con el ropaje de la pandemia, por ejemplo, hace 3 o 4 días, el presidente firmó un decreto de necesidad de urgencia eh, con la capacidad o la potestad de poder, la primer ley de una nación, que es la ley del presupuesto, quizás una de las más importantes, él con este decreto ahora puede estirarlo, agrandarlo y gastar. Es decir, que detrás de la pandemia hay muchas cosas que las vamos a ir descubriendo con el tiempo, que están escondidas debajo de la alfombra. Definitivamente, definitivamente. Eh, Hay una identidad, volviendo a cualquier otro lado donde ya pasamos, hay una identidad del arte eh, libertario. Bueno, es una pregunta muy amplia, muy interesante. Eh, por definición no puede existir un arte libertario como sí puede existir un arte que eleve la figura del líder en los países, en los lugares colectivistas. Sin embargo, hay un arte que exalta la acción individual y el espíritu individual, o el camino del héroe, si queremos ponerlo de alguna manera, que es más fácil de que la realice ese trabajo, se emocione y transmite algo y lo pinte bien, una persona que esté más volcada hacia el liberalismo o libertaria, que una persona que podría pintar a un héroe sin ningún tipo de emoción, porque no lo conmueve. Nunca lo había visto de ese lado, es muy Sí. posible. Hay, Bueno, perdón, la idea en realidad no es exactamente mía, sino que lo leí en un libro que terminé de leer hace poco, que es un libro de un autor muy interesante, de un periodista británico, que es Paul Johnson. Paul Johnson. Paul Johnson, en uno de los últimos libros, Heroes, él analiza la vida de varios héroes. Y entonces él explica por qué Picasso no podría nunca haber pintado el acto heroico de ningún dios o de ningún emperador o de ningún guerrero valiente, porque la forma de ver el arte es exaltando otro tipo de cosas, pero no el heroísmo, por ejemplo. Entonces, si por contestarte la pregunta, si tuviera que elegir una
palabra para decir qué podría ser el arte liberal o libertario, diría que de alguna manera pinta el heroísmo de esos valientes, de esos rebeldes que hacen cosas que se atreven. A diferencia de la manada que sigue el rebaño, digamos. No entiendo, no entiendo. Vos sabés que ciertamente yo soy un pequeño aficionado al arte. Básicamente soy un diseñador. Eh, Diseñador y creativo, me encargo de algunas cuestiones inclusive que tienen que ver con la identidad del club y todo lo demás, pero no me puedo considerar un artista porque no considero que tengo ese nivel de compromiso con eh, la libertad artística, justamente, mira vos. Yo creo que lo mío es bastante más rentado que el arte. Le doy muy poca oportunidad a mi libre expresión y tengo bastante más tiempo dedicado al trabajo de supervivencia y rentado. Pero mi cuestión tiene que ver con, eh, fíjate vos, voy a hacer una crítica a uno de los que se supone, o por lo menos han sido exaltados en algún momento, como uno de los exponentes del arte norteamericano. Yo creo que ellos siempre estuvieron muy necesitados de tener un Picasso, de tener un Dalí, y en el momento que no encontraban nada, creo que escaparon hacia el lado más erróneo de todos y lo eligieron. Y vos sabés que se me acaba de borrar el nombre de este hombre que agarraba los tachos de pintura y cómo era. Pollock, Jason Pollock. Jason Pollock. Sabías hacia dónde me dirigía. Sí, sí, sí. Sinceramente, esa idea de que la libertad pasa por esos lados, porque en algún momento se lo trató de aunar y no me convence para nada. Yo creo que inclusive eh, eh, no existe la libertad sin una concepción filosófica, o sea, simplemente ese chorreo espontáneo de las cosas, esas texturas donde en todos los casos encontrás diferencias de colores, pero la base de trabajo es exactamente la misma. No trabajo, no sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente todo. En mis, bueno, en mis frecuentes viajes a tomar clases a New Hampshire o a Maine, veo que realmente lo tienen muy claro. Y incluso los pintores, porque en realidad en ese lugar los pintores hacen una vida de pintores y viven de su pintura. Y el mundo del arte está muy dividido. Es decir, que esta gente como Pollock tienen sus museos como el MoMA, el Museum of Modern Art en Nueva York, donde tienen su público y sus ricachones que no saben muy bien dónde gastar el dinero y tienen a alguien que los asesore. Nada nuevo para los que hemos leído El Manantial, una vez más, perdón por reiterarlo, pero cuando Ellsworth Monckton Tuchey le sugiere a un señor que creía que era un pecado ser rico y le encomienda el templo del espíritu humano al arquitecto Howard Rourke, al final el mismo Tuchey se encarga de destruirlo y de darle otro uso a ese espíritu, a ese templo que rescataba el fuego sagrado de cada hombre. Y ahí explica cómo se hace con los artistas para mantenerlos lucrativamente felices y que sigan por ese camino. Es decir, que una persona común que va al MoMA e intenta entender algo, si no tiene el guía del museo que le explica amablemente 3-4 minutos de qué se trata, no entiende la obra. Es decir, que esa persona que pagó $15 para ir al museo no tiene la capacidad de entenderlo. Bueno, ese es un 50%, digamos. Pero hay otro 50% de museos donde realmente se valora, se aprecia, y a los pintores destacados se les paga muy bien también porque son coleccionistas privados. Las galerías funcionan muy bien, ciertamente. Es un negocio realmente
muy importante. La inversión en arte, hay que saber tener ojo. Creo que los marchands eh, son unos negociantes formidables, increíbles y con un olfato realmente muy, muy notable. Eh, en algún momento estaremos, ¿cuándo nos encontramos con una colección, con una apuesta, con una exposición de Antón Barreneche aquí en Corrientes? Digo, después de la pandemia, cuando menos. Sí, ¿Cuándo sí, nos encontramos con una sí. exposición? Me encantaría, sería una gran oportunidad de mostrar mi trabajo. Yo tengo acá algunas pinturas que me tomé la libertad Vale, de me tener encanta. cuatro o cinco para Pido, mostrarle, por perdón, ejemplo. disculpas de entrada porque decía que eso que tenías ahí atrás era una de tus obras, porque simplemente reconozco en esa imagen la que vos en algún momento le regalaste a Alberto, que la tiene presidiendo Sí, su sala en su casa. Digo, a partir de la calidad de la pantalla y de mi vista, sin anteojos, no pude reconocer que era una foto y no la obra, pero sí distingo que tenés esa obra basada en ese monumento de Atlas exacto. sosteniendo al mundo. Esto, esta Sí, es de un viaje que hice hace unos meses a Escocia. qué hermoso. Eh, Como verás, es una impronta bastante clásica, digamos, Sí, muy linda. pero ahora cuando hagamos la muestra la podrás ver con más detenimiento. Este es el interior de una iglesia en Escocia. Esto es una isla muy linda, North Haven, Maine. Not Haven, sí, señor. Este es como un lugar donde se reparan los barcos en un pequeño pueblo de Escocia, al amanecer a las 4:30, 5 de la mañana, donde hay una luz que apenas se sugiere, y esta es otra del mismo lugar, pero otra mañana. Creo, Bueno, vos sabés que no sé si la luz es muy buena, quizá no se vea demasiado. Pero bueno, es como para mostrar el tenemos la oportunidad valor de del ver la trabajo. por supuesto, tendremos la oportunidad de tener la exposición. Escocia es una tierra maravillosa, es obvio que te haya motivado muchísimo. Yo tengo como adeudado un viaje a Escocia. El 50% de mi familia, o sea, dos de los cuatro que conformamos la familia, ya anduvieron por Escocia, ya tuvieron la oportunidad de conocer Edimburgo particularmente. Y Divino. no, Escocia, las tierras altas son una cosa realmente formidable, me la debo, estoy totalmente convencido que estaré pegándome una vuelta por ahí en algún momento y de hecho, bueno, creo que ya estamos estableciendo a partir de esto un compromiso del Club de la Libertad para organizar una exposición del señor Antón Barreneche aquí en la ciudad de Corrientes. Veremos en qué momento lo hacemos. No en este momento, obviamente, pero lo haremos una vez que salgamos, que nos sintamos más libres a partir de todo esto. Tendremos una exposición de tus trabajos, Antón, acá en la ciudad de Corrientes. Con mucho gusto. Para mí sería un honor, un privilegio y un gusto. Te decía que Edimburgo es un lugar que es tan interesante conocer la historia de Edimburgo, no solo por David Hume, que ha sido tan importante en nuestras vidas filosóficas, sino porque tiene todas las Highlands al norte de Escocia, los lugares donde bajaron los vikingos con sus dioses, porque es muy interesante analizar el tema de los dioses, ¿no? En el caso de los vikingos con sus dioses, con su Valhalla, por ejemplo, tu nombre, Thor, ¿no es un nombre vikingo? Absolutamente, son todos parientes míos. Sí, es cierto, viene absolutamente por ahí el tema. Eh, Sí. en realidad yo, y definido acá dentro del club, yo soy parte de los pueblos originarios, no de acá, ciertamente soy de los pueblos originarios de aquella zona. Pero bueno, Claro. eso es. Y más allá de eso, soy nacido y criado acá, o sea, es una gran confusión que se presenta con mi persona, no importa. Pero sí, Bueno, todo hablando, creo que esto es un tema que se conecta directamente, artísticamente, filosóficamente, con el tipo de arte, con el tipo de ideas, con la filosofía que uno tiene. Cuando uno analiza los dioses vikingos que viven en el Valhalla,
los sueños que tenían, también es interesante, así como uno hace la comparación entre Apipé Grande y la bandera de Texas, también es interesante el tipo de sueños y de dioses que existen, por ejemplo, en las Highlands, y los tipos de sueños que tenemos nosotros hoy acá. Porque si esta degeneración, si esta degradación, digamos, nos ha pasado a nosotros desde 1853 hasta acá, es porque tuvimos otro tipo de sueños, otro tipo de dioses, otro tipo de aspiraciones. ¿En qué momento dejamos de querer fabricar y tener nuestra propia casa y que el Estado nos dé la casa de los Nos la sueños? provea. Que son horribles, en realidad no son casas de los sueños. Pero el sueño de la casa es que venga del Estado. Y el trabajo que venga del Estado. Y la educación que la provee el Estado. Y la salud que la provee el Estado. Y la jubilación que la provee el Estado, aún para gente que nunca ha aportado, porque no quiso, porque no pudo. Es decir, los sueños, nuestros sueños y nuestros dioses se fueron absolutamente para otro lado. Incluso quizás el primer paso sea reconocer que en nuestro Walhalla tengamos otros dioses. A mí se me ocurre que en ese Walhalla podría estar, por ejemplo, Perón, Evita, Maradona. Entonces, hagan lo que hagan estos personajes históricos. Estoy hablando históricamente, ¿no? No es para ofender a nadie. Pero hagan lo que hagan estos dioses, la historia se va a encargar de reescribirla y lo van a dejar como los modernos dioses otra vez. Me parece. De repente esa especie de panteón mitológico argentino se va poblando de otros personajes que, a ver, recordemos de esas personas que a muy poco tiempo luego de su muerte empezó a rellenar nombres de edificios y de barrios y de avenidas y de calles y digo, y de provincias. el panteón de los héroes argentinos ha dejado que desear, digo, de mitad del siglo pasado en adelante. Sí, es cierto, creo que debemos recuperar nuestros verdaderos, no mitos, sino nuestros verdaderos ejemplos, nuestros verdaderos, digo, la vez pasada nosotros estábamos muy contentos de estar festejando nuevamente, como todos los años lo hacemos, uno de los pocos festejos que hacemos en fecha patria, el 1 de mayo. Nosotros siempre festejamos el 1 de mayo en el Club de la Libertad. A mucha gente se le habrá nacido el Día de la Constitución. Y celebramos muy fuertemente a nuestro queridísimo Juan Bautista Alberdi, que para nosotros es quizás uno de los 3 o 4 prohombres más importantes. Hemos tenido la oportunidad. Nuestro gran intelectual y nuestro gran filósofo. Absolutamente. Es impensable un país sin la filosofía de Alberdi, sin la garra de Sarmiento y sin la fuerza política de Urquiza, por ejemplo. O sin la valentía de Belgrano. Y sin la valentía de Belgrano. Hay un libro que se lo recomiendo, es muy interesante, se llama American Sarmiento, del escritor es Belgrano Rawson, un periodista que vive en Boston hace 20 o 30 años. Este periodista se dedicó a hacer todo el periplo que hizo en sus 2 viajes a Estados Unidos Sarmiento, porque Sarmiento vino enamorado con la idea de Estados Unidos que podía ser adaptado a Argentina, no para copiarse a Estados Unidos, sino para fabricar riqueza, para educar al pueblo. Contrató algunas maestras en principio y se entrevistó con el presidente Taylor en 1852 o algo así, no recuerdo la fecha. En algún momento el presidente Taylor le pregunta, dígame señor, ¿en su país tienen nieve? Dicen, no, qué lástima, porque la nieve organiza a las personas y les da cierta
previsión para el futuro. Que ustedes no tengan nieve, en fin, ese tipo de anécdotas es muy interesante, se las lee en este libro, ¿no? De alguna manera, cuando uno está en el trópico, siempre es esperar el maná que caiga del cielo. No hay que lidiar con 6 meses de nieve, que si uno no tuvo la capacidad de atesorar nueces y carne, no sé, es mucho más duro todo, ¿no? Entiendo, perfectamente. Antón, querido, ha sido un absoluto placer para mí tener la responsabilidad de entrevistarte. Creo que a partir de este momento puedo darme el orgullo de decir, tengo un amigo más que está viviendo en la ciudad de Alvear. Querido amigo, la invitación a hacer una exposición en la ciudad de Corrientes es un hecho, ya definido, es un hecho. Y tengamos la oportunidad para reencontrarnos seguramente en algún otro de estos conversando, porque vamos a seguir trabajando con esta modalidad durante muchísimo tiempo, que nos ha venido muy bien. Una de las cosas interesantes que hemos sacado a partir de esta pandemia, siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas y ponernos a producir. Querido amigo, te doy la oportunidad que te despidas, que saludes a la audiencia. Señor. Muchas gracias, Thor. La verdad que es un gusto compartir y debatir sobre ideas filosóficas. Cuando uno debate sobre filosofía, sobre historia, aunque sean historias e ideas pesadas, las ideas importan y se puede mantener un diálogo con todo el mundo, y eso lo valoro, lo aprecio. Y bueno, quedo a disposición de ustedes para cuando quieran. Ha sido un gusto realmente y espero que sigamos avanzando paso a paso hacia un lugar de más libertad. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Y a la gente que nos está viendo, les recuerdo que más tarde, a partir de las 23, están los chicos con Perspectiva Joven, y mañana nuevamente otra edición más de Conversando con el Club de la Libertad, y no me acuerdo con quién estará mañana el programa, no lo tengo abierto en este momento, pero no importa. Todos los días a partir de las 21 conversando. Ha sido un placer. Gracias. Nos vemos, Antón querido. Fuerte abrazo. Chao. Un abrazo.